Mañana de llenura del Espíritu Santo, palabra de vida, de esperanza para ti, para mí, a través de las Sagradas Escrituras. Le damos gracias al Señor por este lugar maravilloso, una emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Puedes allí estar en contacto a través de las redes sociales de Facebook, Instagram, también en TikTok, y cada video que ministramos, cada hermano, cada pastor ministro, allí en YouTube puedes mirarlos para que te edifiques, para que aprendas más de Dios y podamos orar también por tu vida. Puedes escribirnos para reportar tu sintonía, para orar por tu necesidad, porque es necesario que a través de estar leyendo la palabra, explicándola, pues Dios trata con nuestros corazones y podemos recibir de Él un milagro, una sanidad, una respuesta que quizás estás esperando de Dios y que solamente Él directamente te la va a responder a través de su hermosa palabra, que es la respuesta más segura, el libro más seguro. No podemos estar buscando al profeta de turno, sino irnos a la comunión íntima con el Señor, y en la palabra viene respuesta de parte de Él, porque es espíritu, es palabra de vida. Bendecimos tu vida y esperando que reportes esa sintonía, vamos a orar para poner todo en manos del Señor. Padre, gracias te doy en este día, Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de que estando en esta tierra, Padre, podamos, Dios mío, hablar de tus maravillas, hablar de tu palabra, que es la que trae el resultado, el testimonio que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, para corregirnos, Señor, para traer consuelo, para traer edificación, exhortación, y que podamos cumplir con esos mandamientos que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar, porque no es con la fuerza, sino con el poder del Santo Espíritu de Dios, que nuestras vidas pueden ser cambiadas para que tu familia vea frutos buenos. Es necesario que Dios nos ilumine, que Dios nos oriente, porque en esta tierra somos seres imperfectos, oh Dios, y solamente tú eres la guía, que jamás podremos, Dios, equivocarnos. Solo tú, mi Rey, nos ayudarás a caminar firme contigo, Señor, a no retroceder. Le damos gracias por la vida de los oyentes, Señor. Gracias por las vidas que necesitan hoy un milagro, una sanidad, mi Rey. Gracias, Señor, porque estás aquí en medio de tu pueblo, trayendo, Señor, el consejo sabio para nosotros como hijos, Señor, obedecer a lo que tú quieres hacer en nosotros, dándote la gloria, dándote la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive y reina. Aleluya. Bueno, vamos a las Sagradas Escrituras. En semanas anteriores veníamos hablando en el libro de los Hechos y vamos a retomar nuevamente estas enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia del Señor, que es necesario que podamos corregir algunas cosas que están en nuestras vidas, y solo el Espíritu Santo que nos ayuda pues traerá esa guía para no equivocarnos, sino que seguir adelante. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 21, a la altura del verso 8, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu la Sagrada Escritura, que dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe,
el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien en este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Manasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Gloria al Señor. Vemos en este pasaje bíblico al apóstol Pablo con algunos de sus discípulos, y estando allí en medio de un hombre profeta llamado Agabo, pues allí recibe esa palabra de que al llegar él a Jerusalén tendría problemas en ese lugar, ya que él venía de otras ciudades donde ya había visto problemas con el apóstol. Los judíos se levantaban contra la vida de Pablo, y donde Pablo llegaba, siempre ellos estaban atentos para obstinarle la vida. Pero cuando Dios nos manda a un lugar, tenemos que obedecer. No podemos poner el temor antes que a Dios, sino obedecer al Señor. El temor hacia Dios es algo muy diferente, pero cuando uno le teme al hombre, ahí sí vamos a dañar la obra que el Espíritu Santo, a través del apóstol, pues sabía que tenía que cumplir. Y vemos cómo el profeta le anuncia a través de ese cinto que tenía Pablo, que el dueño de este cinto pues tendría problemas con el pueblo gentil, con un pueblo que apenas estaba prácticamente evangelizando, y aún aquellos judíos que lo perseguían por donde Pablo llegaba, pues ellos eran los primeros que se levantaban para tener esa disposición de atacarlo, de encarcelarlo, de apedrearlo, de conspirar contra su vida. Necesariamente a veces nos ha sucedido para bien de nuestras vidas. Hay lugares donde las personas no nos soportan, no nos aceptan. Vemos muchos misioneros que han ido a diferentes lugares de esta tierra y han sido rechazados, otros han muerto, los han matado. En fin, que cuando hay un hombre, una mujer de Dios, proclamando el nombre de Jesús, la tiniebla siempre se va a levantar. Pero aquí vemos a un Pablo aguerrido, un hombre que no se acobardaba, porque desde el inicio de su llamado entendió para qué Dios lo había llamado. Cuando tú y yo entendemos para qué Dios nos ha llamado, no tenemos por qué dudar. Tenemos que avanzar, tenemos que dar un paso adelante para hacer la obra redentora a través
de Jesucristo para llevar esa palabra a muchas vidas que necesitan el consejo de Dios. Y aquí vemos a un hombre que responde con mucha seguridad y les dice a los hermanitos que por qué estaban quebrantándose, llorando, que eso le afectaba a su corazón, y les comunica que él estaba dispuesto. Fíjense estas palabras allí en el 13, donde dice: estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos en un momento difícil de nuestra vida a morir por Cristo Jesús, por nuestro amado Salvador Jesucristo, a no renunciar a nuestra fe? Si vienen tiempos difíciles donde tengas tú o yo que escoger a quién tenemos que seguir. Aquí está el apóstol con una seguridad en Dios, con esa fe inquebrantable, un hombre aguerrido que no retrocedía, sino que avanzaba. Vemos a un hombre lleno de fe, de paz, con esos frutos del Espíritu Santo, batallando contra las fuerzas del mal, batallando con pueblos, con hombres que se levantaban para dañar su vida, su testimonio, y con ganas de quitarle la vida de paso. Eran vidas perseguidoras de la obra redentora de Cristo Jesús, ya que Dios usaba a Pablo de una forma impresionante, y esto a ellos les molestaba porque cada palabra que el apóstol daba a ellos los confrontaba con su vida y no era del agrado. Y siempre sujetos a la ley y no querían tener cambios en sus vidas. Sujetados a la ley, pero no cumplían con la ley, porque eran hombres que se tapaban con la ley de Dios y a la hora de ejercerla hacían todo lo contrario. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que sujetarnos al Señor, cumplir sus preceptos, sus mandamientos divinos y no andar en dos aguas, porque el único que nos conoce a nosotros es el Padre Celestial, aquel que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra para dar buenos frutos, para ser buenos hijos y poder cumplir con el mandato de predicar la palabra de Dios. No se te olvide para qué Dios nos ha llamado. Gloria al Señor. Vemos a un Pablo que estaba dispuesto aún a entregar su vida por causa de su fe, por causa del Señor, y está en ese lugar allí haciendo los preparativos para ir al lugar que Dios le había puesto, y era Jerusalén, un lugar donde ya le había tenido problemas y que aún aquellos discípulos y las personas que le seguían no querían que el apóstol llegara a ese lugar. Y aquí también dice la Biblia que 4 doncellas también le profetizaron lo que le iba a acontecer en ese lugar. Mas, sin embargo, él llega dispuesto a hacer la obra en Jerusalén. Los hermanos le recibieron con mucho gozo. Él no se quedó allí en el lamento pensando, no voy, es que de pronto puedo morir, quizás sea el último día. No, Señor, se levantó, inclusive exhortó a los hermanos que qué hacían llorando, que eso le quebraba su corazón verlos en esa posición, ya que los hermanos pues les dolía si les pasaba algo al apóstol. Mas Pablo entendió que era necesario aún entregar su vida, y vemos cómo lo reciben allí con mucho gozo,
dice la palabra en el 18 que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos de ese lugar, hombres que en el Señor son necesarios. Siempre en las congregaciones habrá ancianos, hombres y mujeres, no por las canas, sino que crecen espiritualmente, que dan un consejo, que tienen experiencias en Dios y pueden dar la orientación a aquellos nuevos creyentes que necesitan tener al lado un anciano. Nosotros siempre tenemos que escoger a un Timoteo para delegarle todo lo aprendido en el Señor y enseñarle a los nuevos creyentes qué es caminar con Cristo, cómo se hace la obra del Señor para que nada ni nadie nos extravíe en el camino, y mucho más a una juventud que en este tiempo está llegando a los pies del Señor y necesita la sabiduría del Señor. Y está Pablo allí con estos ancianos, los cuales después de haberles saludado les contó una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Allí estuvieron gozosos, unánimes, contando las anécdotas en el Señor, que es lo más bonito cuando los hermanos estamos juntos en armonía, nos reímos, nos gozamos, contamos las cosas adversas, porque cada una de esas cosas edifica al cuerpo de Cristo, porque no podemos quedarnos simplemente en la prueba dura, sino recibir de Dios a través del Espíritu Santo el consuelo divino, y no hay una forma tan bonita que estando los hermanos allí disfrutando, compartiendo, hasta conviviendo, sabiendo qué falencia tenemos y que tenemos que soportarnos los unos a los otros sin entrar en conflictos ni en divisiones, sino amarnos como hermanos en Cristo. A veces nos toca irnos a retiros, a lugares apartados para recibir de Dios, para llenarnos, y allí es donde Dios prueba nuestros caracteres. Dios nos prueba qué es lo malo que tenemos en el corazón, porque allí va a salir lo que está oculto, lo que a Dios no le agrada, y Dios te puede poner una persona pesada en el camino que te obstine la vida para sacar lo malo que hay en ti o en mí y que es necesario que le entreguemos al Señor. Aquí está Pablo con sus hermanitos contando todas las maravillas, y entre ancianos que son los llamados para dar el consejo. Si usted necesita un consejo de Dios, no busque a la persona que habla todo en el barrio, busca a un hombre, una mujer de Dios que le dará un consejo que no le va a traer a su vida división ni problema, sino que es el consejo de Dios a través de las Escrituras para corregirnos en algunas cosas que nosotros como seres humanos tenemos y que tenemos que entregárselas al Señor para llevar una vida diferente, ya que no somos perfectos, somos imperfectos, y en el caminar en Dios nos vamos a ir corrigiendo con cada área que tengamos que a Dios no le agrade en nosotros. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Había multitudes de hombres judíos creyentes y eran celosos de la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles y apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán
que has venido. Aquí le hablaron de los judíos, que ellos cumplían la ley. El pueblo gentil pues era un pueblo muy diferente, que nos necesitaba circuncidarse, ya que ellos como tal no estaban en el linaje que venía los judíos. Había una diferencia grande, y Pablo con sabiduría pues enseñaba las creencias judías, pero también tenía el cuidado de enseñarles a los gentiles, porque eso había como una rivalidad. Esto produjo problemas entre estas personas, y Dios usó al apóstol en los lugares que lo llevó, pero algunos lo miraban de una forma muy diferente. Por eso lo tenían en la mira donde quiera que Pablito iba. Allí ellos llegaban o se comunicaban para poder perseguir al apóstol. Y estando allí en medio de sus hermanos, de estos ancianos, pues él, escuchando todas estas cosas, oía los consejos, pero el consejo más auténtico, original, es el que viene de parte de Dios. Y allí en el 23 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Les aconsejaron que hiciera lo que ellos acostumbraban a hacer, a cumplir esos votos, y pagara todo lo que tenía que pagar para no complicarse la vida. Mira este consejo que le daban estos ancianos: pero en cuanto a los gentiles que has creído vosotros, le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, había 2 formas, ya que no eran del mismo linaje, y pueblo gentil pues tenía que obedecer también con la ley, porque la ley de Dios, la ley divina, es no transgredirla, no cometer pecado. Pero estos hombres prácticamente estaban regidos a la ley mosaica y no querían salir de la rutina, siendo que Dios escogió al pueblo gentil también, y fue cuando el evangelio fue esparcido por diferentes lugares, se expandió por la faz de la tierra, y gracias a Pablo, que fue uno de los hombres que se levantó para contrarrestar lo religioso que eran los judíos, y hoy en día disfrutamos de que la salvación a nosotros nos alcanzó. Gloria al Señor por esos hombres, esas mujeres que predican, que se esfuerzan, que llevan la palabra por diferentes lugares, por diferentes medios, y que eso alcanza muchas almas en esta tierra. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Gloria al Señor. Un hombre obediente les hizo caso, pero como siempre el maligno no se va a quedar quieto. Él siempre va a estar ahí vigilando, viendo qué calamidad trae a la vida del pueblo de Dios. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados cuando el mal se levante, porque sabemos que hay un diablo malo que siempre va a querer destruir nuestras vidas, pero tenemos un Dios grande, más poderoso, que tiene misericordia, que nos defiende, que nos ama,
y pelea por nosotros. Así que no te sientas abandonado, abandonada, no te sientas triste. Si tienes un proceso fuerte en tu vida, levántate, da un paso hacia adelante, porque Dios está contigo, Dios no te ha abandonado, pero tienes que disponer tu corazón. No podemos quedarnos en el lamento, en el desánimo, en que no tengo fuerza, es que ya yo no aguanto más. No, Señor, es el tiempo de levantarnos. Mira, Pablo, todo el recorrido que hizo por diferentes ciudades, no le fue bien, siempre lo trataron mal, siempre querían matarlo, apedrearlo, y él no se quedó allí. Él proseguía al blanco, se iba de un lugar a otro, y aquí está con un personal que tampoco era agradable para poder lidiar a Pablo, ya que Pablo tenía un carácter muy fuerte en el Señor y sabía a qué Dios lo había llamado. Gloria al Señor. Dice el 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Aquí se levantó el enemigo. Fíjese que donde Pablo llegaba se alborotaba el avispero. Donde tú llegues, que haya tiniebla, lo que es se va a mover. Si eres un hombre, una mujer de Dios, no tengas temor. Si se alborota lo que se quiera alborotar, no importa. ¿Qué nos enseña esto? Que hay presencia de Dios en nuestras vidas, y al llegar a un lugar, lo malo se mueve, porque la tiniebla siente el poder que está en ti, el poder que está en mí, y eso hace que muchas personas se manifiesten, porque hay oscuridad en sus vidas, hay espíritus inmundos en sus vidas, pensamientos que no van acorde con la palabra de Dios. Siempre va a pasar algo que va a marcar donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que Dios nos use. Dice el 20, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Fíjate esta palabra lanzada de estos hombres para dañarle la vida al apóstol. Eran israelitas y enseña en contra del pueblo, la ley de este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mira, cuando una persona se levanta a hablar diciendo mentiras, calumniando, todo lo que puede provocar, todo el daño que le puede hacer a una persona si Cristo no está en su corazón. Y estos hombres, ni cortos ni perezosos, están allí hablando mal del apóstol, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Esto era mentira. Esto era una calumnia, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¡Qué tremendo! Estos hombres eran tremendos. Fíjate que cogieron a Pablo y lo arrastraron, lo sacaron de la ciudad. Dice la Biblia que cerraron las puertas de la ciudad, prácticamente lo echaron de ese lugar. Cuando un hombre, una mujer de Dios es echado de un lugar, lo hacen sin Dios, sin el permiso del Señor, y estas personas se meten en problemas con los hijos de Dios, porque se están metiendo es con el mismo Señor, porque Él es el que nos manda a hacer su obra.
Esto es delicado de que alguien se levante contra un hijo de Dios, porque lo hará sin el Señor. Y Pablo fue arrastrado, echado de ese lugar. Dice el 32, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¡Qué tremendo! Hubo un momento de que tuvieron que intervenir para guardarle la vida al apóstol, porque querían prácticamente era matarlo. Allí se fueron a los golpes, como se da hoy en día, que cogen una persona y le dan palo, le dan golpes, le dan piedra, y muchos los han matado. Tú no puedes tomarte la ley por tus manos, porque a veces decimos, es que ese fulano hizo esto y esto y esto. Ajá, pero si nosotros tomamos actitudes violentas, estamos haciendo peor que la persona que se está agrediendo. Y nosotros no somos jueces, ni abogados, ni fiscales para quitarle la vida a nadie, para proceder con algo que Dios hizo, que fue al hombre, que quizás esa persona no es la mejor, pero ni tú ni yo tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Y juzgamos y procedemos de mala forma y nos convertimos prácticamente en el asesino de esa persona que quizás cometió un delito menor y que nosotros, al levantar nuestras manos, le hemos quitado hasta la vida. Mucho cuidado con esos procederes, porque no podemos hacerlo. Nuestras manos son santas, limpias, para adorar a Dios, para imponer manos sobre enfermos, libertarlos endemoniados, no para derramar sangre. De ninguna forma podemos hacerlo. Tenemos que interceder, hacer algo cuando una situación de esta la tengamos que vivir en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y aquí está este pueblo con ganas de matar a Pablo. Dice la Biblia que, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Lo llevaron a un lugar, una fortaleza, para de cierta forma protegerlo hasta de la muerte. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Por eso vemos que las autoridades, sea quien sea, el deber de ellos es guardarle la vida a la persona que haya cometido un delito. En este caso, Pablo no había cometido ningún delito. Simplemente hombres que se levantaron, lo calumniaron y querían tomarse la ley en ese momento. Gloria al Señor, mucho cuidado con esas cosas. Nosotros como pueblo de Dios somos diferentes, tenemos que actuar de una manera diferente. Así nos hayan agredido, nos hayan hecho algo, la justicia es de Dios, no es del hombre. El hombre cumple las leyes de Dios, pero no puede tomarse la ley por sus manos, porque está transgrediendo la ley divina. Gloria al Señor, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, nada más y nada menos. Le pedían muerte, estaban pidiendo la cabeza de Pablo, querían matarlo. Menos mal que en ese momento, pues los soldados los llevaron para guardar su vida. Gloria al Señor. Cuando comenzó a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres aquel egipcio que levantó una sedición antes de
uno de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Fíjese todo lo que le habían argumentado a Pablo cuando estuvo preso. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la grada, hizo señal en la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, fíjate aquí como Pablo en lengua hebrea le habla al pueblo, un hombre letrado, instruido, que sabía cómo dirigirse a este pueblo. Y les dice: varones hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, porque no cualquiera hablaba la lengua de ellos, un hombre prácticamente que nació entre judíos, pero se crió entre romanos. Gloria al Señor por lo que Dios permitió en la vida del apóstol Pablo para traer esa bendición al pueblo gentil. Gracias a hombres como él, mujeres como la mujer samaritana, que también después del Señor haberla libertado, pues también proclamó la palabra del Señor, porque esta mujer empezó a hablar de Cristo Jesús. Hombres que hoy en día todavía se habla de ellos, mujeres que todavía se habla de ellas, quedaron marcados allí en la palabra de Dios, para que hoy día disfrutemos de todo el bien que trajo el haber conocido a Cristo. Dice aquí, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Y dice Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruida a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Imagínense, les habló de dónde venía él, de dónde era su linaje, a los hombres que lo querían matar, aquellos que eran prácticamente el linaje escogido, hombres que pertenecían prácticamente al pueblo de Israel. Y dice Pablo en esta palabra que él perseguía en el camino hasta muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, porque esa fue la función del apóstol Pablo. Lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, Dios escogió a este hombre. En medio de una humanidad, en medio de una multitud, a Dios le plació escogerlo, porque Dios no hace acepción de persona. Dios tuvo misericordia de este hombre y lo llama para llevar su palabra. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Fíjese que él lo expresa clarito. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos a quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mira el trabajito pesado que tenía este hombre cuando era llamado Saulo, un hombre que aterraba al pueblo judío. En cierta forma los judíos no creían en Pablo y empezaron a levantar calumnias, a decir cosas que ni siquiera ellos habían visto, porque así pasa. La gente cuando le pone la mirada a alguien le encuentra todo lo malo, pero no dicen esta persona hizo esto bueno,
hizo esto bueno, esto fue malo, pero mira, tiene más cosas buenas que malas. La gente siempre ve lo malo, nunca va a ver lo bueno, el cambio que Dios hace en nosotros, si no va a estar recordando es lo malo. Menos mal que Dios mira el cambio en nosotros, el que tiene misericordia, el que no se acuerda más de los pecados cometidos por nosotros. Y allí está Pablo delante de estos hombres malos, perversos, y allí tiene la oportunidad de declarar quién era él, porque lo dice el 22:6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. Dice la palabra que él cayó al suelo y oyó una voz, dice el Señor en esta palabra a través de la boca de Pablo. Dice que oyó una voz y era de mediodía y que salía una luz del cielo. Qué experiencia tan bonita. Cayó al suelo y esa voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te puedes imaginar que estés en un lugar y tu nombre se ha llamado audiblemente, que tú sientas que alguien te llamó, que tú no entiendes quién es la persona, por qué te llamaron de esa forma en ese lugar, siendo que tú no estás viendo a la persona que te llamó? Y aquí está Pablo narrando el llamado que Dios nos hace, el llamado que Dios le hizo a un hombre que prácticamente nadie lo amaba, nadie lo miraba con buenos ojos. Era el terror de los judíos, el terror de muchos pueblos donde él asolaba, donde quiera que escuchaba que había un cristiano, allá estaba Pablo haciéndole mal al pueblo de Dios. Pero como Dios es tan bueno y misericordioso, está allí Pablo declarando esa conversión. Dice: yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, a quien tú persigues. ¿Será que tú estás persiguiendo al Señor, que no has querido llegar a los pies de Cristo? ¿Será que te estás oponiendo a la obra del Señor, así como lo hizo un día el apóstol Pablo, un hombre llamado Saulo, que Dios les cambió hasta el nombre para que no se acordara de todo lo malo que traía en su vida, que lo demudó en un nuevo hombre? Así Dios está llamando en este tiempo a hombres y mujeres para que se conviertan, se arrepientan, que quizás tú estás caminando con Dios, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que estás como estos judíos señalando, hablando mal del uno, del otro, y no cumples con Dios. Simplemente te deleitas en ir y venir, pero en ti no te ha amanecido. En ti no hay una conversión, no hay un fruto, y queremos orar por tu vida. Mañana seguimos con esta enseñanza y vamos a orar por esas vidas que están pasando por esos procesos, que hoy soy cristiano y mañana no lo soy. A Pablo le tocó vivir momentos duros, irse, esconderse, dejarse arrastrar, dejarse golpear por causa del amor en Cristo Jesús. Padre, gracias te doy en este día. Gracias, Señor, porque estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Mira, Padre, la necesidad que hay en muchas vidas, Padre, que quizás han querido, Dios mío, cumplir contigo, Padre, y están haciendo es lo que el hombre quiere, Señor. Te pido, Dios mío, que quites la mirada que hay en el hombre
y que mucho pueblo ponga la mirada en ti, Señor, que pueda escuchar tu voz, así como el apóstol Pablo le decía a sus hermanos que ¿por qué lloraban? ¿Por qué quebrantaban su corazón? Si él tenía que cumplir era contigo, Señor, de llegar a Jerusalén a predicar la palabra, a quitar las vendas mágicas para que cayeran las escamas que ellos tenían, esa ceguera espiritual, ya que había un pueblo gentil que necesitaba escuchar la voz tuya, Señor, necesitaba, Dios mío, poder por obra, Padre, ese llamado que tú haces, Señor, que tú no haces acepción de persona, que tú llamas lo vil, lo menospreciado, Padre, a tus pies, para que se vea el fruto que tú haces en nuestras vidas, Dios mío, porque eres el único que cambias, Padre, porque el hombre no puede cambiar a nadie, Señor. Hoy, Dios mío, clamo por esas vidas, por esos hermanos, Padre, que necesitan de ti, necesitan, Dios, que tú, oh Dios, los puedas transformar, Señor, que quites toda estructura mental de pensamiento que los ha alejado de ti, Padre, que escuchen tu voz para que puedan afirmarse en tus caminos, Dios mío, que puedan con excelencia, Padre, llevar tu palabra a cada rincón de la tierra, Dios. Mira al que está enfermo, el que necesita un milagro, una sanidad, el que necesita una respuesta, ya se la diste, Señor. Por eso necesitamos de ti cada día, Padre, para poder, Señor, agradar tu corazón, para afirmarnos contigo, para no retroceder, Rey, y poder poner la mirada en ti, no en el hombre, Señor, porque hay un llamado que tú nos haces, Señor, de llevar las nuevas de salvación. No importa el lugar, no importa el peligro, la dificultad, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, Señor, y donde tú vas, allí estaremos, Señor. Donde tú no quieres que vayamos, no iremos, Señor. Simplemente, Padre, obedecemos tu palabra, obedecemos la voz de tu Santo Espíritu, como llamaste un día a ese hombre para usarlo, Dios, entre el pueblo gentil, Dios mío. Gracias por esos Pablos que se levantaron en ese tiempo, hombres y mujeres que pudieron llevar la palabra y que hoy en día, Padre, nosotros recibimos con gozo, con alegría, todo el consejo que viene de parte tuya, dándote la gloria, dándote la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive y reina. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de nuestra amadita Darlis Tapias. Bendiciones, Darlis, muchas bendiciones. Siga adelante, lee la palabra que Dios ahí te va a hablar cada día. Nuestra hermana Isabel Duarte, bendiciones. Y la amadita Nevis Gómez, gloria al Señor, una mujer esforzada, valiente, que también le sirve al Señor y que es muy temerosa de Dios. Y Dios siempre está allí con ella, cumpliéndole en esas promesas. Bendiciones, nuestro hermano John Junior Gámez, bendiciones, amado pastor. Venga a visitarnos, siempre le estoy ofreciendo esa invitación, gloria a Dios. Caterine Peñaranda, aleluya, bendiciones también, fiel oyente. Nuestra amada Nora Ortega, bendiciones, amadita, descansa en Dios. Dios está contigo, con tu esposo, con tu hijo. Sigue adelante porque Dios es bueno y maravilloso. Tenemos a Ailín Martínez, gloria al Señor. Nuestro amado pastor Luis Evelio Guzmán, bendiciones, un hombre sabio, anciano en el Señor, gloria al Señor por las enseñanzas de este varón de Dios. Neida Núñez, Obeidis Ortega, oiga que hay
gente que escucha la palabra de Dios, nuestro hermano Eduardo Jiménez, gloria al que vive y reina, los esposos Forero, Esperanza Forero, bendiciones, amaditos, muchas bendiciones para ustedes, los tortolitos, gloria a Dios, siempre están junticos, sirviendo.